Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la primera semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria de la Bienaventurada Virgen María en sábado, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, es decir, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria en honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que nos empieza ya a relatar los primeros llamados que el Señor hace a sus discípulos. En este caso nos encontramos ante el llamado de, en este texto de Marcos, Leví, que es el mismo evangelista Mateo, que estaba sentado en la mesa de recaudador de impuestos. Y algo que muchas veces nosotros dentro del relato vocacional de Mateo resaltamos es el hecho de la disposición de seguir al Señor y todo esto. Pero un trasfondo que no se ve mucho, que no se explica mucho a veces, es de dónde lo sacó el Señor, de la mesa de recaudador de impuestos, es decir, de un sitio, de una posición en la cual pues era mal visto, era considerado un pecador, era considerado una persona detestable, sobre todo porque se le veía como alguien que recaudaba impuestos para el Imperio Romano, que estaba prácticamente sometiendo al pueblo de Israel. Obviamente esto habla de que Mateo era un personaje despreciado por la mayoría de personas y por tanto pues no ven en él una persona apta, idónea para algo bueno, sino que él estaba destinado a hacer cosas malas. Y es aquí en donde la presencia del Señor viene a cambiar muchas veces algunos esquemas que nosotros tenemos para juzgar a las personas. Y es principalmente por el hecho de que Mateo es llamado por el Señor para salir de su realidad, desde donde él está, para insertarse en la realidad del reino de los cielos, en la realidad de Cristo. Y eso es lo que muchas veces Cristo hace cuando llama a alguien para que le siga. Él le llama a veces desde su situación personal, que puede ser una situación de pecado horrenda, pero ahí le llama el Señor y uno tiene que saber responder. Y aquí hay dos cosas que hay que tener muy en claro dentro del llamado que el Señor hace en la vida de una persona que está en un pecado o está en una situación de escándalo o de mal. La primera, que es de parte de las demás personas, es que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien sin saber bien qué tanto cambio ha tenido? Muchas veces nosotros cuando vemos a alguien que, por ejemplo, viene de una situación de pecado grande, de vicios o de cualquier otro tipo de cosas y que se acerca a la iglesia, lo más común que hace la mayoría de gente es criticarlo, es decirle un montón de cosas, es decir un montón de cosas que no son positivas y que solo sirven para echar leña al fuego y para hacer sentir mal a la persona. Prácticamente somos unas personas que nos gusta como el diablo estar hablando mal de los demás, en lugar de dar una oportunidad a esa persona. Ya si esa persona en el camino de la iglesia se nota que no ha cambiado, que sigue siendo la misma persona, pues incorrecta, esa misma persona que no cambia, entonces ahí pues ya se le hace una exhortación. Si es una persona que está participando en actividades de la iglesia, pues se le suspende mientras cambia. Pero mientras no haya nada con qué comprobar, pues hay que darle una oportunidad a la persona, hay que darle esa chance para que pueda encontrarse con el Señor y no simplemente juzgar de primas a primeras a una persona, sino darle la oportunidad. Pero por otra parte también surge otro problema, de que hay gente que ha sido llamada por el Señor, que ha sido sacada a veces de una experiencia, de una realidad muchas veces fea,
puede ser de vicio, puede ser de maltrato, puede ser de cualquier cosa que estaba haciendo mal en su vida. Es llamada por el Señor y ojo, cuando es llamada por el Señor, llama para que tú cambies. Porque a veces hay personas que salen de una realidad de pecado, de mal a la iglesia, solo para convertir su realidad cristiana en otra cosa mala, en otra realidad mala. Se vuelven malos cristianos y no, tiene que haber un cambio. Mateo hizo un cambio rotundo porque dejó todo para seguir a Jesús y se convirtió en alguien muy diferente. Hay muchos que sienten el llamado del Señor, pero cuando vienen a la iglesia, lo único que hacen es seguir con lo mismo o hacer otras cosas peores dentro de la iglesia, y no puede ser así. Hermanos, cuando el Señor nos llama a nosotros, y sobre todo cuando el Señor llama a alguien que ha estado en un grave pecado, en un grave mal, nos llama para la conversión. Y tanto nosotros, lo que vemos a esa persona llamada, debemos darle la oportunidad y debemos darle una chance de estar con el Señor, como también, queridos hermanos, nosotros debemos de aprender a cambiar y no simplemente ser la misma persona desastrosa, tanto fuera como dentro de la iglesia.